Pasamos al sexto punto del orden del día. Comparecencia del señor Abel Jaime Novoa Jurado, presidente de la Asociación No Gracias, a petición del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid, al objeto de informar sobre su labor, así como propuestas e iniciativas sobre transparencia, integridad y equidad en las políticas de salud, por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea. Por favor, el compareciente pase a la mesa. A ver. ¿Funciona ya el PowerPoint? Gracias. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 211 del reglamento, intervendrá en primer lugar el compareciente por tiempo máximo de 15 minutos. Tiene la palabra el señor Novoa de la Asociación No Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Disculpen, tendría que estar esto cargado a lo mejor. Gracias, señor presidente. Señorías, es un honor para mí estar aquí con ustedes, que la iniciativa del Grupo Podemos nos haya dado la posibilidad de transmitirles a ustedes nuestro punto de vista como organización ciudadana. Desde luego esperamos que nuestra comparecencia sea útil para generar reflexión, no solamente al Grupo Podemos, sino a todos los grupos que están representados en esta comisión, y además en un día tan especial como el día en que han aprobado una ley que nos parece a todos los ciudadanos tan importante. Así que nuestras felicitaciones y agradecimiento por el trabajo, y porque además la ley ha sido aprobada por unanimidad, porque eso nos habla y nos dice que es posible llegar a grandes acuerdos en esta sociedad, que a veces parece muy polarizada, pero que en temas tan importantes como el final de la vida pues alcanza la unanimidad. Así que muchas felicidades desde No Gracias. Vale. Vamos a ver, aquí está. Bien. Bueno, primero voy a presentar la organización. No Gracias es una organización que nació en el 2008. Bien. Es una organización que nació en el 2008, es una organización independiente por la transparencia, la integridad y la equidad en las políticas de salud, la asistencia sanitaria y la investigación biomédica. Tenemos una página web que tiene unas 1.700.000 visitas en el año 2016, una presencia en las redes sociales, y participamos con otras organizaciones ciudadanas en campañas como Pastillas las Justas, con la OCU y con Polymed Labs. La campaña No es Sano, por un nuevo modelo de innovación y mejora en el acceso a medicamentos, también con la Organización de Consumidores, la Salud por Derecho, la Organización Médico Colegial, SESPAS, Médicos del Mundo, Oxfam, algunas otras. Campaña All Trials por la transparencia de los ensayos clínicos, y somos miembros del Medicines in Europe Forum y de la Red Ciudadana por la Salud. Estamos en una crisis que bueno, pues es multifactorial, que tiene claramente aspectos económicos, medioambientales y sociales, pero también tiene un aspecto biomédico que posiblemente no está suficientemente resaltado, pero que nos parece de suma trascendencia. Hemos definido esta crisis como ese daño para la sociedad derivado de la imposibilidad de seguir sosteniendo lo que llamamos una burbuja biomédica. Es un crecimiento imparable de los sistemas de salud y desproporcionado a las necesidades médicas objetivas, debido a la sobrevaloración que de la atención sanitaria y la innovación biomédica tienen ciudadanos, políticos y profesionales, inducida por la preponderancia de los intereses económicos, la estimulación comercial de la demanda y la desregulación del mercado. Los salubristas, cuando hablan de las fases de desarrollo de los sistemas de salud, hablan de las tres fases: la salubrista, sanitaria y social. Estamos en la fase sanitaria. Después de la Segunda Guerra Mundial había unas décadas sumamente productivas en términos de tecnología y avances de la ciencia biomédica que han permitido mejorar la salud de las poblaciones sin ninguna duda. Lo que pasa es que en las últimas probablemente 3 décadas ha habido un cambio que ahora veremos en las condiciones en las que se desarrolla la ciencia biomédica, sobre todo, que han hecho que esta fase esté perdiendo la capacidad de mejorar la salud de los ciudadanos, se esté hipertrofiando y esté empezando a mostrar signos de fatiga y de capacidad de seguir mejorando a la sociedad como ha hecho hasta ahora. Hay muchos datos, les voy a poner solo los más
digamos, intentamos ser lo más ilustrativo posible, la curva de rendimientos en meseta. Como sabemos, por mucho que invirtamos en sanidad, hay un momento en el cual ya no somos capaces de mejorar la salud de la población. Eso significa que en esta fase de meseta probablemente estamos desperdiciando muchos recursos sanitarios. Esto se ha demostrado con múltiples estudios en economía de la salud. Para mí uno de los más importantes fue el que hizo Donald Berwick, que es un investigador en servicios sociales norteamericano, que en el 2012 en el JAMA publicó que en Estados Unidos estaba desperdiciando entre el 20 y el 47% de todo el presupuesto sanitario, tanto público como privado, que se dedicaba a atención sanitaria. De esos ítems, uno de los más importantes es el que ellos denominaban sobretratamiento, que son todas esas intervenciones sanitarias, tecnológicas y farmacológicas que realmente no procuran más salud a las poblaciones. Cuando se ha analizado por qué estamos en esta fase de sobretratamiento, o como se le ha llamado también la tormenta perfecta de la sobreutilización, desde luego hay muchas causas: la cultura médica, la enseñanza médica basada en la tecnología y en los medicamentos, el pago por hacer de algunas estructuras de gestión, el mercado y la introducción de los intereses económicos en la atención sanitaria y la investigación, la medicina defensiva, las preferencias de los pacientes que prefieren intervenir más que esperar y siempre prefieren lo nuevo que lo viejo, y el marketing al consumidor a través de los medios de comunicación, donde siempre es noticia lo más nuevo, lo más invasivo o lo más espectacular. ¿Cómo hemos llegado a esta situación donde un modelo de desarrollo del sistema sanitario está empezando a mostrar, desde nuestro punto de vista, signos de fracaso? Esto se inició en la década de los 80, cuando hubo un gran cambio político, lo que se ha llamado la revolución neoliberal, que cambió el contexto económico en el cual se estaba desarrollando la investigación biomédica y donde funcionaban las empresas que desarrollaban este conocimiento, básicamente. Este cambio hizo que aspectos como, por ejemplo, la protección de la propiedad intelectual de los medicamentos, que hasta entonces no estaba regulado de manera mundial o internacional, se sometiera a los acuerdos TRIPS, y con la creación de la Organización Mundial del Comercio, pues digamos que la patente protegía los medicamentos en todo el mundo por igual. Esto hizo que los incentivos para la industria farmacéutica cambiaran a partir de la década de los 80-90, y la industria farmacéutica, que hasta entonces estaba muy cerca de los médicos y las necesidades de los pacientes, empezó a trabajar con estos nuevos incentivos, y su modelo de negocio cambió a un modelo de negocio más basado en la publicidad y en las prácticas de monopolio. Esto, desde luego, en términos de beneficios económicos ha sido enormemente beneficioso. La raya de abajo es la media de ganancia del sector industrial que están representados en la bolsa norteamericana, y aquí vemos cómo la industria farmacéutica siempre ha ganado más dinero que otros sectores, pero a partir de la década de los 80 este beneficio, digamos, que se disparó y se multiplicó prácticamente por 2. ¿Cuál es el origen de esto? Obviamente esto es un experimento político que yo creo que ha fracasado, como intentaré demostrar, pero que tenía unas bases intelectuales claras. La idea de proteger la propiedad intelectual tiene que ver con que después se va a permitir la utilización exclusiva de los medicamentos en el mercado para recompensar a los innovadores e incentivar que la innovación se siguiera produciendo, con la idea de que el mercado iba a ser capaz de seleccionar los buenos y los malos medicamentos, buenos y malas tecnologías, y que castigaría a las que no aportaron valor añadido. Este modelo de negocio y este modelo intelectual que estaba en la base de las patentes, con los medicamentos, me estoy refiriendo exclusivamente, pues yo creo que ha fracasado gravemente, y además está teniendo unas consecuencias muy negativas para la investigación biomédica. Lo primero es que, lógicamente, para la industria el incentivo más importante es poder llevar al mercado los medicamentos lo antes posible, porque entonces cuanto antes lo lleven, antes empiezan a recuperar la inversión que han hecho en los medicamentos. Esto ha hecho que la industria haya realizado una labor incansable, incesante y muy intensa de presión política para desregularizar el mercado farmacéutico, intentando influir en los políticos para que las agencias de regulación tuvieran cada vez menos garantías con los nuevos medicamentos. En este libro de estos dos sociólogos se demuestra cómo las reformas que ha habido en la FDA y en la EMA europea en los últimos 30 años ha sido una desregulación continua que ha permitido que la legislación acabara favoreciendo más los intereses comerciales que la protección de los pacientes, con una dependencia económica de las agencias reguladoras que permite la intensificación de los contactos entre reguladores y compañías, debilitando las evidencias exigidas para introducir nuevos medicamentos, acortando sobre todo los tiempos de respuesta, que es lo que le interesaba a la industria farmacéutica, y con una fragilización importante en los mecanismos de control post-comercialización de los medicamentos.
La otra gran evidencia y cambio que ha supuesto estos nuevos incentivos de las patentes es que la industria se ha dado cuenta de que los medicamentos se venden independientemente de su valor para el paciente. Es decir, se venden igual de bien los malos medicamentos que los buenos medicamentos porque dependen más bien de la publicidad que de su valor añadido. Hay muchas evidencias sobre esto. Vemos aquí datos de Canadá y vemos cómo los medicamentos Me Too, que son medicamentos con patentes pero que son muy semejantes a los medicamentos más antiguos, pero mucho más caros, son los que más se utilizan y los que más se venden cuando salen al mercado. Lógicamente, esto ha hecho que la industria haya decidido invertir mucho más en publicidad que en investigación. Actualmente se calcula que invierte el doble en publicidad, es el sector industrial que más invierte en publicidad que en investigación, donde no es más de un 12% y en publicidad es un 24%. El marketing, además, no empieza solo cuando el medicamento está en el mercado, sino que empieza antes, empieza en el proceso de investigación biomédica porque está basado en el concepto de posicionamiento. Los medicamentos se van posicionando en el mercado antes de que lleguen al mercado, en el proceso de investigación. Es este proceso antes de la comercialización y también hay muchas evidencias sobre eso. Incluso se ha comprobado en este artículo reciente que hasta el 30% de los artículos científicos publicados en las mejores revistas del mundo, cuando se analiza en profundidad, son artículos comerciales. Es decir, su finalidad es conseguir posicionar el medicamento para cuando esté comercializado y no generar conocimiento útil para profesionales y para los pacientes. La industria ha creado una especie de industrialización de la producción de ensayos clínicos. En este ejemplo, por ejemplo, se ve que entre los ensayos clínicos para la diabetes, en los últimos 20 años, son unos 3.800, pues más o menos el 10% de estos ensayos clínicos ha sido producido por 11 autores. Más o menos estos autores han producido 20 ensayos clínicos y artículos científicos en los últimos 20 años, es decir, más de uno al mes, lo cual habla de que se ha industrializado, la industria ha apostado por unos autores muy concretos para producir unos artículos científicos que pretenden básicamente poder posicionar los medicamentos en el mercado para cuando salgan. Lógicamente, si lo que se vende es más lo que se publicita que el valor añadido de los medicamentos, esto tiene que ver, lo que la industria ha hecho es apostar menos por la innovación y más por la publicidad y apostar menos por las líneas de investigación que tienen más riesgo y que son los medicamentos donde se pueden desarrollar medicamentos más innovadores. Hay una crisis obvia en los medicamentos y en las tecnologías sanitarias. Aquí vemos una evaluación de la revista Prescrire, que es una revista de evaluación de medicamentos independiente muy prestigiosa, y vemos como desde el año 1981 en la columna el azul oscuro indica las innovaciones terapéuticas rupturistas que realmente han supuesto valor añadido para los pacientes, y vemos cómo se mantiene constante. Aunque tenemos cada vez más moléculas en el mercado, vemos como lo que está aumentando son el número de medicamentos que no aportan nada sobre los medicamentos más antiguos, e incluso con la desregulación en los últimos años cada vez tenemos más medicamentos peligrosos porque sencillamente se introducen en el mercado sin las suficientes garantías. Obviamente esto lo que está haciendo es que estemos gastando mucho dinero en medicamentos poco eficaces y muchas veces inseguros. Vamos a poner el ejemplo del cáncer, que viene además a colación después de la aprobación que han hecho ustedes de la ley. Como saben, el modelo de negocio de la industria, después de algunas regulaciones que están limitando la capacidad de prescribir medicamentos de marca en la prescripción ambulatoria, ha pasado de lo que se llamaba el modelo blockbuster al modelo nichebuster. Significa que ahora la industria se centra en vender medicamentos a poblaciones más pequeñas, pero a un precio absolutamente elevado. Y son los medicamentos de prescripción hospitalaria. Como ven, desde el año 2009-2008, con las reformas de los últimos partidos políticos en el gobierno, ha bajado mucho el gasto en medicamentos de prescripción ambulatoria, pero ha seguido subiendo los gastos en medicamentos de utilización hospitalaria. Más o menos gastamos 16.000 millones en el 2015 en España en medicamentos y dedicados al cáncer, más o menos se calcula que es un 12,2%, que más o menos serían 2.500 millones de euros que hemos gastado en medicamentos oncológicos durante el año 2015. El problema es que, por los motivos que he explicado anteriormente, esta desregulación del mercado y esta facilidad para introducir, sobre todo medicamentos para enfermedades graves, donde las exigencias son todavía menores que para otras enfermedades, los medicamentos que se están introduciendo están aportando muy poquito valor a un altísimo precio. Fíjense que estos artículos científicos se ve como entre el 2009 y el 2013 el 60% de los nuevos antineoplásicos se pueden considerar Me Toos, medicamentos muy parecidos a los antiguos pero muchísimo más caros. Y además el 70% son aprobados basándose en variables subrogadas, es decir, no se aprueban porque demuestren que aumenta la supervivencia o la calidad de vida de los pacientes con cáncer, sino en relación con unas variables que nada tienen que ver con estos resultados, sino que, por ejemplo, la progresión del tumor o el intervalo libre de enfermedad, que se ha demostrado que no tienen relación con estas variables duras, que es lo que se pretende con los medicamentos. El 30% de los medicamentos, solo ese 30% demostró aumentar la supervivencia global de los pacientes.
pero esa supervivencia global no es más de 2,1% según los artículos científicos. Este es el último, se ha publicado en diciembre de 2016 y que habla de que entre 2003 y 2013 los nuevos antioncológicos aumentaron la supervivencia no más de un 3,43%. Pero si esto no fuera grave, debido a la debilidad de los ensayos clínicos que tienen poblaciones muy pequeñas, se ha visto que los resultados en la población real son todavía más escasos. Y, de hecho, en una editorial muy reciente se habla de que la supervivencia global debe empezar a ser considerada una variable subrogada mientras no mejoren las exigencias a los ensayos clínicos con medicamentos oncológicos. Esta incertidumbre aumenta porque con estos pacientes se utilizan de una manera muy importante medicamentos off-label, que son medicamentos que no están su utilización dentro de la ficha técnica. Por tanto, no hay evidencias suficientes para poder utilizarlos, pero se utilizan porque son pacientes que están en una situación muy grave. Más o menos el 30% de los pacientes con cáncer acaban llevando un medicamento fuera de ficha técnica. Fíjense que... Un minuto le queda, por favor. Un minuto. Pues no me va a dar tiempo. Está contando también el tiempo que he perdido en cargar la presentación. Ya he empezado a hablar. Bien. Luego tiene 10 minutos después para contestar. Perfecto. Fíjense que hablando de los pacientes que tienen cánceres avanzados, más o menos que es la mitad de los pacientes que se diagnostican de cáncer. Por tanto, todos esta mitad de pacientes van a llevar medicamentos antioncológicos con mucha probabilidad hasta el último mes de vida. Más o menos la mitad de ellos recibirán antineoplásicos hasta el último mes de vida, y lo que sabemos es que con muy mala información. Es decir, en artículos científicos, por ejemplo, publicado en New England, se veía que en una cohorte de pacientes con cáncer avanzado el 75% pensaban que esos tratamientos quimioterápicos iban a salvarles, cuando son tratamientos que se ponen simplemente para prolongar la vida. El problema y mejorar la calidad de vida. El problema es que cuando esto se evalúa en la realidad, esto no es así. Se ha visto que los pacientes tratados con quimioterapia en cánceres avanzados no viven más que los pacientes tratados con cuidados paliativos solamente, y por tanto estaríamos ante una situación, digamos, donde habría un enorme riesgo de estar haciendo daño a estos pacientes simplemente porque tenemos unos medicamentos absolutamente sobrevalorados, como ha afirmado el British Medical Journal recientemente, que habla de los antineoplásicos explicarían solo un modesto 20% de la mejora de supervivencia, y la editora del British hablaba de este entusiasmo injustificado por los tratamientos contra el cáncer a un coste enorme financiero y personal. Sí, vaya terminando, por favor. Bien, y la última diapositiva es que en España, debido, digamos, a esta situación, podríamos estar gastando más de la mitad del gasto antineoplásicos de una manera inútil y además inclemente, haciendo daño a los pacientes y generando unas esperanzas que realmente no les podemos dar con la medicación actualmente. Voy a terminar simplemente poniéndoles una diapositiva que tiene que ver con que esta situación está generando un problema en la biomedicina. En el 2009, en el Lancet, Chalmers y Glasziou, que son dos padres de la medicina basada en evidencia, hablaban que el 85% de todos los recursos dedicados a investigación se están desperdiciando por causas evitables, porque está viendo mala ciencia debido a la influencia de los intereses comerciales en la producción de conocimiento y a la debilidad de las regulaciones que deberían garantizar que esta investigación realmente aportara valor a los pacientes. Por tanto, desde No Gracias tenemos varios planteamientos que hacemos a los políticos para intentar mejorar esta situación, en la cual desde luego no buscamos culpables, no creemos que haya un malo de la película en absoluto, pero sí que hay un contexto de producción, de comercio, de industria, que está haciendo que realmente se esté debilitando toda esta generación de conocimiento y estemos produciendo un daño importante a los pacientes y también a la sociedad, que está desperdiciando un dinero que se podría utilizar en otros recursos también valiosos y que también van a mejorar la salud de las poblaciones. Muchísimas gracias y disculpas por el retraso. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, doña Mónica García Gómez. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, lo primero, agradecer al doctor Novoa el venir hasta aquí, a la Comisión de Sanidad. Desde el Grupo Parlamentario Podemos nos gusta muchas veces invitar a organizaciones como la suya, organizaciones civiles, y que el diálogo parlamentario no sea de político a político, sino introducir otras variables que seguramente nos puedan hacer ver la luz en los temas en los que deberíamos también estar tratando en esta comisión. Nosotros defendemos lo que hemos llamado la política basada en la evidencia, frente a unas políticas arbitrarias, de improvisación y que carecen de evaluación.
y creemos que no solo los agentes políticos al uso, ¿no?, como somos nosotros, sino todas aquellas organizaciones que en el fondo también están haciendo política, son otros agentes políticos desde otros lugares, son igual o más importantes de lo que hacemos aquí, ¿no?, en la Asamblea. Usted decía en una entrevista que la salud pública se jugaba en las trincheras de la influencia política y que, por lo tanto, se deberían también utilizar las herramientas políticas para tratar los temas de salud pública. No se deberían, sino que es imprescindible. Usted también defendía que los valores políticos y que los criterios políticos, como pueden ser la sostenibilidad, la justicia, la solidaridad y la equidad, son valores que seguramente son unos valores más ambiguos, que son valores y criterios políticos y que deberían ser la locomotora que llevara detrás los criterios científicos, porque los criterios científicos efectivamente seguramente sean más palpables, pero sí que, como se ha demostrado en estos últimos años y con los estudios que nos ha traído, son más fácilmente manipulables. Y muchas veces, hablaba el señor Álvarez Cabo de la medicina basada en la evidencia, por supuesto que estamos de acuerdo con la medicina basada en la evidencia. Lo que pasa es que muchas veces ha habido una perversión de esa medicina basada en la evidencia y lo que ha habido detrás, con los ejemplos que usted nos ha traído, por ejemplo, ha habido ideología y intereses particulares. Creemos que la ciencia digamos, las políticas de salud tienen que estar sí o sí solamente al servicio del interés común. El señor Álvarez Cabo decía que no era competencia. Estoy completamente en desacuerdo. Está claro que aquí podemos tratar temas desde lo macro, desde la legislación europea, desde las legislaciones mundiales, desde las legislaciones que no vamos a hacer aquí, hasta una parte micro. Y creo que hay una parte muy importante, que es competencia nuestra, que ha habido una dejación absoluta de responsabilidad de las administraciones de las comunidades autónomas, que es el tema de la formación. Nosotros consideramos que el conocimiento médico y científico actualmente está secuestrado, está actualmente privatizado. Los profesionales no tenemos acceso a la formación continuada si no es por el paso, por el filtro de la farmaindustria. No podemos acceder a la información y al conocimiento si no es a través, nuestro primer filtro es la farmaindustria, con lo cual obviamente es un primer filtro interesado y sesgado y que lo que está haciendo es mucho daño a la comunidad científica. Dentro de los pilares, que son digamos los pilares básicos, tenemos la formación, la ciencia y la ética. La formación ahora mismo, como digo, está completamente en manos de la farmaindustria. Son ellos los que determinan qué cursos se hacen, y usted lo ha comentado perfectamente, se invierte el doble en marketing que en investigación. Y actualmente los profesionales tenemos una orfandad a la hora de poder acceder a la información científica. En eso sí que tenemos competencia y me parece una competencia fundamental. No conozco ninguna empresa cuya formación de sus profesionales sea una cosa ajena a la empresa. Y justo en el servicio sanitario es una cosa que tenemos externalizada a la empresa o a las empresas que además sacan beneficio de nuestro conocimiento. Esta parte me parece fundamental. La parte de la investigación, que es la segunda pata, que es la parte de la ciencia, también está en manos de la farmaindustria. Actualmente las líneas de investigación no las decide una entidad pública por el interés público y por el interés común. Las están decidiendo mediante estrategias de venta y estrategias economicistas. Luego, de las tres patas ya solo nos queda la ética, la bioética. Estamos dejando todo el terreno del tratamiento, todo el terreno que es el alma mater, digamos, de la ciencia, de la medicina, lo estamos dejando únicamente para la ética de los profesionales, a los cuales creo que no hay que dejar toda la responsabilidad, porque efectivamente somos el último órgano gestor y el último órgano decisor. Pero si en el camino nos hemos dejado cómo nos estamos formando y dónde se está investigando, creo que no es responsabilidad tanto de los profesionales, que también la tienen, sino de las instancias más arriba, aguas arriba,
en la que, por supuesto, que en la Comunidad de Madrid tenemos competencias, y el hecho de que no se haya llevado a cabo durante todos estos años y haya habido dejación de responsabilidad en formación y en investigación no significa que ahora no nos pongamos manos a la obra y le demos la vuelta a todo esto. Las consecuencias no solo son consecuencias en salud, que es como usted nos ha demostrado, sino que también está habiendo unas terribles consecuencias en el aumento del gasto sanitario, que, como usted ha comentado, es una pérdida de oportunidad de poderlo gastar en otro tipo de políticas. Me gustaría que nos comentara desde su punto de vista este problema que a nosotros nos parece central y nuclear, que es el tema de la formación de los profesionales. También nos gustaría que nos diera su visión sobre cómo debería ser la difusión de la información médica, de la información científica. Usted hablaba de que en una entrevista, hablaba de que había mucho activismo en el terreno ecológico, de los derechos humanos, y esto que es un problema nuclear, porque el hecho de que tu salud no esté en manos de los profesionales, sino que esté en manos o que siempre esté, digamos, la farmaindustria esté interfiriendo, digamos, en todo ese proceso, me parece lo suficientemente grave como efectivamente para que se haga un activismo como el que seguramente ustedes están difundiendo. Me gustaría también que nos comentara el papel de las agencias de evaluación de tecnología. Las agencias de evaluación de tecnología deberían de ser, por supuesto, independientes. Tenemos varios ejemplos de agencias de evaluación de la tecnología. Creo que ahí también tenemos competencias la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid nosotros el año pasado introdujimos una enmienda que no fue votada, fue votada por el Partido Socialista, y el resto de los grupos votaron en contra, con lo cual no salió, para crear una verdaderamente, con recursos y con presupuestos, una agencia de evaluación de las tecnologías que obviamente no va a estar al nivel que puede estar el NICE británico, pero ¿qué opinión le merecen estas agencias, que podrían ser uno de los mecanismos reguladores ahora mismo y que también tiene, que puede tener sus pequeños conflictos de intereses? ¿Cómo los podríamos evitar? Me gustaría también que nos contara dónde invertimos, dónde cree usted que ese coste de oportunidad es más interesante a la hora de invertir para que efectivamente podamos tener unos mayores rentas de salud, que todo se mida en el valor de salud y que no se mida en otro tipo de valores que ahora mismo están interfiriendo. Ya para terminar, efectivamente usted ha comentado cómo hemos pasado de que las farmacéuticas hace 40 años, no mucho, eran industrias éticas con una responsabilidad social, y básicamente esa era su labor social, y hemos pasado a industrias económicas, ¿no? Efectivamente hay mucho de regulación a nivel europeo, a nivel mundial, pero mientras llegan esas regulaciones, mientras le damos la vuelta a cuál es el sistema que hemos impuesto por el cual se blindan una serie de derechos, entre los cuales no están los derechos de los ciudadanos, se blindan una serie de derechos más en consonancia con el tema económico y con el tema lucrativo que con el tema social. Mientras nos llegan esos derechos, ¿cuáles son las medidas que usted propondría para una Cámara como la nuestra, una Cámara autonómica, que podíamos ir haciendo a la hora de evaluar las tecnologías que tenemos, a la hora de formar a los profesionales, a la hora de investigar y a la hora de invertir el dinero público en las políticas públicas para dar mayor rentabilidad en salud a la población? Muchas gracias. Intervenciones. Tiene la palabra por tiempo máximo de 10 minutos el señor Novoa. Bueno, muchísimas gracias por las aportaciones, todas muy interesantes. Yo creo que da gusto el nivel de reflexión y les felicito sinceramente, porque yo creo que esto es muy importante, que los políticos tengan este nivel para poder llegar a soluciones en un tema sumamente complejo. Insisto que no es un asunto de buenos y malos, lo único que estamos intentando señalar es que un modelo que pensábamos que iba a generar
beneficios para la sociedad, como es el modelo en el cual se han desarrollado los medicamentos, pues está mostrando graves señales de fracaso. Y estás mostrando esas señales de fracaso porque, digamos, han fallado las políticas que deberían controlar el modelo. Y por eso yo me refería, como ha dicho Mónica Sánchez, me refería a que la política, que es algo que tradicionalmente se ha separado de la ciencia, siempre se ha dicho que no se podía contaminar la ciencia con la política porque la política no es objetiva y la ciencia está basada en hechos. Y como digo, es muy importante que introduzcamos factores políticos en lo que es la generación del conocimiento, y esto puede ser contradictorio, pero no lo es. No vamos a encontrar razonamientos técnicos que nos ayuden a solucionar los problemas más importantes de esta sociedad. Hasta ahora pensábamos que la ciencia podía hacerlo, desde luego en medicina lo hemos pensado, pero no ha sido así. Esto no significa que no existan retos en salud que podamos desarrollar con la investigación. No, significa que cada vez son menos sensibles a esas herramientas técnicas y en cambio son más sensibles al desarrollo de políticas. Tenemos que utilizar otras herramientas para seguir mejorando la salud de nuestras poblaciones y la equidad. Y por tanto debemos empezar a ver con ojos más críticos el modelo biomédico, el modelo técnico, el modelo científico, que está claramente dominado por unos intereses, porque así ha funcionado esta sociedad. No vamos a hacer desaparecer el mercado en absoluto, pero sí tenemos que saber que el mercado no está jugando a tener los mismos objetivos que tenemos nosotros como ciudadanos y ustedes como políticos, que es mejorar las sociedades. Y por eso tenemos que tener los ojos más abiertos de lo que pensábamos hace unos años. Yo cuando empecé la residencia creía firmemente en la ciencia, no tenía ninguna duda, y soy un defensor de la ciencia biomédica sin duda, pero lamentablemente en estos años ha habido un debilitamiento de las garantías de esa ciencia biomédica y nos hemos encontrado simplemente porque el método científico es manipulable, no por otra cosa. Y a través de esa manipulación del método científico nos encontramos ante una ciencia biomédica que ya no responde a las necesidades de los ciudadanos y de los enfermos, y que además está significando un grave deterioro para la equidad en términos de que gastamos mucho dinero en unos recursos que podrían ir a otras políticas que también generan salud, como son políticas que tienen que ver con los determinantes de la salud. Ustedes lo conocen mejor que yo: la educación, el medio ambiente, el trabajo digno, las viviendas dignas, y que se van en gastar en antineoplásicos que solo proporcionan 2 meses de vida en los ensayos clínicos, que son muy malos y que en la realidad parece que ni siquiera eso. Por tanto, creo que tenemos que empezar a ver la ciencia biomédica con otros ojos, y no solamente los políticos europeos o los reguladores europeos, sino también los políticos de las administraciones locales y comunitarias, porque yo creo que sí que hay aspectos que se pueden mejorar. Fíjese que el modelo, de alguna manera, de generación del conocimiento científico está afectado por los intereses comerciales e industriales en todas sus fases. En la fase de generación del conocimiento, como hemos visto, con la debilitando los ensayos clínicos y las garantías que se exigen a los ensayos clínicos para demostrar eficacia y poder ser introducidos en el mercado, pero también en otras fases de la gestión del conocimiento, como es la difusión del conocimiento, la síntesis del conocimiento a través de las guías de práctica clínica que realizan las sociedades científicas, están claramente alteradas por los intereses comerciales. Las sociedades científicas, las nacionales, las internacionales y las regionales, están claramente dominadas por la agenda de la industria, y aquí algo puede hacer la política local. Sí que puede exigir que las sociedades científicas regionales sean transparentes con los conflictos de interés, de manera que sigan haciendo su trabajo, pero que demuestren que es un trabajo independiente y que solamente busca el mejor conocimiento y el beneficio de las sociedades. Pero además en esta cadena de conocimiento, la difusión del conocimiento a través de la síntesis, como son las guías de práctica clínica, es muy importante la formación. La formación está claramente dominada por la agenda de la industria. Hace poco se publicó en una revista, en el JAMA, que por cada $1000 que se invierte en publicidad, incluyendo la formación, aumenta un 0,1% la prescripción de medicamentos de marca. Es decir, es claramente efectivo, influye. Los médicos lo niegan, por supuesto, pero influye. Todas las estrategias comerciales influyen en las decisiones de los médicos, sesgándolas. Es un sesgo básico que influye en que las decisiones de los médicos, en muchos casos, estén, digamos, más al servicio de la industria farmacéutica que de las necesidades de sus pacientes. Y, por tanto, tenemos que hacer, los ciudadanos, los profesionales y los políticos, todo lo necesario para romper ese vínculo, para que el vínculo entre industria farmacéutica, sus estrategias comerciales y los profesionales sea el menos posible. Por supuesto, en investigación vamos a tener que seguir colaborando. Yo no tengo ninguna duda sobre el valor de la innovación y de la iniciativa privada para desarrollar nuevos medicamentos. Pero hay aspectos comerciales que nada tienen que ver con el beneficio de los pacientes. Estoy hablando de financiación de cursos, de congresos,
de comidas y de reuniones científicas o pseudocientíficas que solamente lo que quieren es vender medicamentos, donde debería estar regulado de alguna manera por los políticos para que se produjeran unas condiciones que garantizaran que no se está sesgando gravemente las decisiones de los profesionales. Y también en esta cadena del conocimiento, la aplicación del conocimiento. Las estrategias comerciales directas sobre los médicos son sumamente dañinas. Y por tanto, en los países que ya llevan más años de experiencia, como Estados Unidos, muchas reformas que se han puesto en marcha en Estados Unidos que no son susceptibles de ser sospechosas de ideológicas, aquí serían tachadas de radicales. Hay universidades y hospitales docentes donde no entran los representantes de la industria. Esto aquí sería diciendo, esto es ideología. No, no es ideología. En Estados Unidos lo están haciendo. No entra porque sesga las decisiones. Inevitablemente, lo queramos o no, acaba sesgando las decisiones. Eso es un problema casi de seguridad. Y por tanto, tenemos que hacer todo lo posible para que nuestros centros docentes, por ejemplo, donde hay estudiantes y donde hay residentes, no entren en la industria farmacéutica porque son poblaciones susceptibles de, digamos, vivir estas relaciones, como normalizar estas relaciones y finalmente tener una visión poco crítica de lo que se puede hacer. El problema con la independencia profesional y con todo lo que decimos en No Gracias es que tenemos un evidente desarme político. Cualquier alusión a poner límites al poder del mercado o enfrentarnos a ciertas estrategias de gestión de nuestras propias organizaciones que también ponen en marcha incentivos que no van a favor de la salud de los pacientes, sino de ahorrar dinero, en muchos casos, es acusado de ideológico. Y esto es un problema, porque, como decía el representante, el doctor Freire, del Partido Socialista, el problema es que el profesionalismo tiene que ser esta tercera lógica. Es decir, hay una lógica del mercado que existe ahí, que no vamos a cambiar. Hay una lógica de la gestión de las organizaciones que es muy importante, pero tiene que haber una tercera lógica que consiga modular los intereses tanto de la administración, en algunos casos, como del mercado, y es la lógica profesional. Tenemos que reprofesionalizar la medicina, y yo creo que los políticos tienen que colaborar para que esa reprofesionalización sea algo absolutamente vigente y prioritario. ¿Cómo puede el profesionalismo introducir cambios en este modelo? Pues porque tiene que velar por el mejor conocimiento, porque tiene que velar por la independencia de las decisiones y porque tiene que velar porque sea posible el control público de sus decisiones. Es fundamental que haya transparencia. Yo he hablado de los tratamientos oncológicos que nos llevan, pues producen mucho sufrimiento y mucho gasto. No tenemos ni idea de cómo se están prescribiendo los antineoplásicos. Nos tenemos que ir a bibliografía norteamericana o británica para saber qué está pasando allí y asumir que aquí estará pasando lo mismo o peor, porque sencillamente no lo medimos. Por tanto, claro que desde las comunidades se puede hacer algo. Tenemos que ver cómo estamos trabajando y tomando las decisiones y qué resultados en salud está teniendo para los pacientes. Nosotros hablamos de lo que llamamos deriva institucional, es decir, no es un problema de corrupción. No estamos diciendo que aquí haya corruptos o que haya malos, por supuesto que los hay, como en todos los grupos. Lo que hay es una situación donde están prevaleciendo intereses secundarios, que están modificando los objetivos de la medicina a través de influencias que son sistemáticas, que están alterando rutinas, que están transformando la cultura de las organizaciones y el comportamiento de los agentes con consecuencias que muchas veces no se identifican fácilmente debido a que son inconscientes, que están socialmente aceptadas y que muchas veces, por supuesto, son legales. Nosotros hemos propuesto 4 grandes estrategias para luchar contra esta deriva de la institución. Prevenir la relación la interferencia de los intereses comerciales con los profesionales, declarar cuando es necesario que exista esta relación los conflictos de interés y gestionarlos adecuadamente, proteger el juicio clínico, es decir, introducir reformas que nos permitan estar seguros de que cuando una sociedad científica nos recomienda un medicamento es porque ese medicamento es lo mejor y no porque tenga intereses. Fíjense, nuestras sociedades científicas ninguna declara los conflictos de interés que tiene con la industria farmacéutica. Eso es algo inaudito. Esto en Estados Unidos no pasa. No solamente hay que decir qué dinero se recibe de fuera, sino para qué se ha dado ese dinero. De manera que cuando esa sociedad científica nos recomienda un medicamento, digamos, lo está haciendo porque realmente es un medicamento valioso. Hoy no podemos asegurar eso en absoluto, sencillamente porque no conocemos cómo funcionan las sociedades científicas. Esto ya no se permite en los partidos políticos, han avanzado más que nosotros. Se sigue permitiendo que haya financiación oscura, que no sabemos para qué sirve, en organizaciones tan importantes como las sociedades científicas. ¿Por qué no empezar por Madrid? ¿Por qué no hacen ustedes? Nosotros tenemos muchas propuestas que hacerles, cosas muy sensatas. ¿Qué podemos proponerle a las sociedades científicas madrileñas para que mejoren su transparencia? Hay modelos americanos, nada sospechosos ideológicos, que dicen cómo se debe hacer la declaración de los conflictos de interés de las sociedades científicas para que estemos seguros de su independencia. Por tanto, proteger el juicio es importantísimo y desde luego que ustedes tienen una importante responsabilidad. Y cuando no se puede proteger a los pacientes de estos conflictos, hay que ser capaces de restituir el daño.
muchas veces, haciendo lo mejor posible, acaba habiendo un daño que era evitable para los ciudadanos. Hay fraude en la sanidad, por supuesto. Tenemos que perseguirlo. No hay ninguna otra solución. En todos los países del mundo, los más importantes, ya hay oficinas antifraude específicas para la sanidad. En Francia, en Bélgica, en el Reino Unido, en Alemania y en Estados Unidos, donde las autoridades de máximo nivel, tanto sanitarias como judiciales, ponen en marcha oficinas para luchar contra el fraude. Se calcula que en Europa entre el 5 y el 25% de toda la provisión de elementos tecnológicos o farmacológicos para los hospitales y los centros de salud son susceptibles de ser valorados como fraudulentos. Es decir, estamos hablando en España, nosotros calculamos unos 10.000 millones al año que se puede estar yendo en fraude sencillamente porque hay procesos que no están bien vigilados. Asumimos que en sanidad somos todos buenos y este buenismo nos está llevando a dejar que cosas que ya no permitimos en ningún otro ámbito, ya no lo permitimos en el ámbito de la política municipal, lo estamos permitiendo en medicina, que es una área que se está llevando el 40 y el 50% de la riqueza de las regiones. Creo que es un tema tan importante que desde luego creo que no podemos decir que no tenemos nada que ver. Yo creo que tenemos que pasar a una fase social del desarrollo del sistema de salud. La medicina del bienestar como tal creo que ha mostrado su limitación. He acabado ya. Y pasar a la medicina de la justicia, desinvertir en lo que no sirve para mejorar la salud de los ciudadanos y que tiene que ver con la medicina y que hasta ahora pensábamos que servía ver la ciencia con ojos críticos, introducir factores políticos para valorar en qué nos está ayudando la ciencia y acabar invirtiendo en otras políticas que generan más salud y que además son capaces de generar más equidad. No Gracias es una organización pequeña, tenemos muy pocos socios, pero en términos de asociativos creo que no es la manera de ponderar nuestro trabajo, porque tenemos muy poca capacidad organizativa, somos una asociación, pues debemos tener 20 o 30 personas que están financiándonos y que son socios de manera voluntaria, porque ni siquiera tenemos cuotas de afiliados. Ahora mismo tenemos 1.000 euros en la cuenta, no tenemos gastos, afortunadamente, y en ese sentido no tenemos conflictos de interés porque no tenemos ningún interés personal en que nuestras ideas pues, se puedan llevar a cabo. Creemos que tenemos una visión ciudadana y profesional a la vez, hay muchos ciudadanos que colaboran con nosotros y creemos que tenemos que sensibilizar a los políticos, a ustedes que toman decisiones para empezar a trabajar. No hay soluciones revolucionarias, no hay soluciones mágicas, pero sí que hay una sensibilización sobre un tema que es fundamental. ¿Qué hacemos con la mitad de la riqueza que tenemos en nuestras comunidades que se va al sistema sanitario? ¿Qué estamos haciendo con eso? Bueno, pues casi el 30% se está desperdiciando. Creo que es un costo de oportunidad terrible que tenemos que sencillamente introducir inteligencia y, desde luego, políticas. Muchísimas gracias.